gran pregunta a comienzos del siglo XXI es cómo es posible que, siendo tan conscientes de que el medio ambiente se está quebrando, no reaccionamos y somos como esos pasajeros del Titanic que se hundía y seguían bailando. Yo creo que la respuesta está en que no somos conscientes realmente de lo que está ocurriendo. Lo analizamos sentimentalmente. Cuando vemos una gran catástrofe nos sobrecogemos, pero no tenemos las herramientas para entenderlo. Por eso creo que para dar respuesta al cambio climático y al desastre medioambiental, creo que es necesario pensar el pensamiento. Y eso nos cuesta mucho porque significaría mirar dentro de nuestro propio cerebro y de nuestras propias ideas. Y ahí nos faltan las herramientas. Hay tres grandes autopistas que nos traen a la actualidad. Una es el desarrollo del sistema capitalista, otra es el desarrollo de los estados modernos y la tercera, que es menos evidente, es el desarrollo del pensamiento moderno. Creo que si analizáramos las tres tendríamos herramientas para dar una respuesta al deterioro medioambiental. El desarrollo de los estados nos ayudaría a entender que estas megaestructuras políticas que alejan tanto la toma de decisiones de la ciudadanía a veces no es capaz de ver el deterioro concreto local. El sistema capitalista es evidente también, es decir, el sistema capitalista nos lleva a consumir en apenas un par de decenas de años recursos que han tardado millones de años en producirse, como ocurre con el petróleo. Vivimos en un mundo que hace trampas. Fundamentalmente la economía, tal y como se contempla, es posible por la falsedad contable. No se introducen en los métodos de valoración todo lo que supone destrucción, reparación, enfermedad y, por supuesto, sustitución de las condiciones de partida. Si tuviéramos que pagar en el mundo de la agricultura, simplemente por poner un ejemplo, todo lo que ha dejado detrás, toda la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos, de las aguas, pues cada pimiento valdría 1.000 euros, porque eso es lo que va a pagar la sociedad más pronto o más tarde por todo lo que la contaminación ha dejado sobre el territorio. A mí me gusta recordar el caso de un indio pies negros del norte de Canadá al cual le preguntaron ¿por qué no aras la tierra? Y él contestó, ¿clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre? Nosotros podemos pensar que ese indio es un hippie, trasladándolo a nuestro contexto cultural. Pero si entendiéramos que ese indio, al considerar la tierra la Pachamama, no un recurso, sino considerarlo como la madre tierra, está teniendo un conocimiento profundo que nosotros hemos perdido. Si viéramos que hay una relación directa entre arar la tierra y el desastre del vertido de petróleo en el Golfo de México o desde hace 50 años en Nigeria, nos daríamos cuenta que hay que respetar nuestra relación con la naturaleza para que la naturaleza soporte nuestra existencia dentro del planeta. Nosotros tenemos una biocapacidad que es el espacio medido en hectáreas que tiene un ciudadano medio español para poder reabsorber las emisiones de CO2 que produce y también reabsorber todos nuestros residuos del consumo de nuestros bienes y servicios en nuestra vida actual, ¿no? Pues esta biocapacidad la superamos con creces 2,5 veces. Este nivel de consumo equivale a como si invadiéramos otro país. Si invadiéramos un país, nos lo reprocharíamos. Si las empresas pagan la contaminación de los océanos, el cambio climático, nunca les saldría las cuentas y, por supuesto, la industria nuclear ya sería disparatado, porque hay que quitarles lo que hay que pagar durante los próximos 100.000 años en mantener, 100.000 años en mantener los residuos de alta bajo control. Y eso son 100 veces más de todos los beneficios que ha generado esa producción de electricidad con las nucleares. Esa es la trampa, la insostenibilidad de nuestra economía. Es que no descuenta lo que ha sustraído de la naturaleza. Y esto para el ciudadano normal, para el que entiende perfectamente lo que es su economía, porque tiene unos dineros en el banco, esto es equivalente a que lo que gastamos no figurara como gasto. Hay una incompatibilidad en conceptos como desarrollo sostenible, porque llevamos 30 años hablando de desarrollo sostenible y el medio ambiente se ha deteriorado. Por tanto, algo falla en esos dos conceptos. Seguramente es porque sí que es desarrollista, pero no es sostenible. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nos preocupamos? Es sorprendente.
Desde luego tenemos que adoptar ante esta crisis económica, debemos de aprovecharla para replantearnos seriamente nuestro modelo de vida. Pero la maquinaria publicitaria, ese deseo de ser feliz a través del consumo, nos está hurtando también esa conciencia y por eso también nos está deshumanizando. Los ciudadanos tienen posibilidades de movilización que no existían hace 20 años. La red ha permitido, entre otras cosas, que la gente se coordine para, por ejemplo, proponer iniciativas tanto legislativas como simplemente públicas de notoriedad, ¿no? Y ahí es donde los ciudadanos tienen que hacer hincapié en la necesidad que tenemos de recurrir a las energías alternativas, por una cuestión de responsabilidad con nuestro entorno y con nuestro futuro, ¿no? Creo que es muy importante que la ciudadanía consciente y organizada empiece a hacerse cargo también de su propia producción energética. Es decir, igual que es importante que nos hagamos de manera creciente cargo pues, de nuestra condición laboral, de nuestra condición trascendente, de nuestra condición ciudadana, creo que es muy importante de que poco a poco también vayamos haciéndonos cargo de nuestro consumo energético. Y por tanto no pueden ser esas grandes corporaciones guiadas por la lógica del beneficio a corto plazo quienes reinventen el planeta, porque dentro de 30 años, si acaso llegamos, volveríamos a darnos cuenta de que los responsables de esta crisis, de esta quiebra medioambiental, son esas grandes empresas que utilizan los resortes legales del Estado, utilizan los resortes intelectuales de ese pensamiento lineal moderno y sobre todo, utilizan los resortes financieros y económicos de eso que se llama economía de mercado y que no deja de ser una bomba de relojería que condena primero a grandes partes de la humanidad a la pobreza, a la marginalidad, al hambre, a la enfermedad, a la miseria, pero en el largo plazo a todos nosotros nos condena también a esa misma suerte. Las grandes compañías energéticas tradicionales utilizan recursos que muy difícilmente van a poder utilizar las compañías de energías renovables, ¿no? Por lo menos hasta dentro de algunos años. Y contra esos recursos es muy difícil competir. Contra campañas multimillonarias de publicidad en todos los medios de comunicación es muy difícil competir. Eso no quiere decir que estén dando una imagen falseada de la realidad, pero quiere decir que están creando un marco muy concreto de opinión, ¿no? El modelo de producción de bioetanol y biodiesel que propugnan las grandes multinacionales como Monsanto, como Cargill, como ADM, como Bunge, está basado en controlar la propiedad de la tierra, muchas veces incluso robarla, como está ocurriendo ya en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Controlar la producción a través de los procesos industriales, por ejemplo, de la utilización de enzimas que están en manos de estas empresas y en muchos casos son enzimas producidos de manera biotecnológica con una tecnología a la cual solo tienen acceso esas multinacionales. Y se trata además de un modelo vinculado a la patente sobre las semillas y sobre los insumos agrícolas en general. Somos rehenes de quienes controlan el pensamiento, la organización política, el dinero, las finanzas o también la energía. Creo que esa construcción de grandes lobbies, de grandes empresas que al final se guían por la lógica económica y que su único interés es mantener una tasa de negocio siempre urgida por el corto plazo, porque el capitalismo siempre es cortoplacista por su propia lógica interna que tiene que dar resultados inmediatos. Es la incompatibilidad profunda entre una naturaleza que tiene una lógica de largo plazo y un sistema capitalista que tiene una lógica inmediata del corto plazo. Por lo tanto, es un modelo que tiende a no ser nada democrático y tiende, una vez más, a concentrar la riqueza y el control en manos de unas empresas. Por lo tanto, estas empresas que se han constituido en grandes dictadores mundiales de la alimentación corren el riesgo, y de hecho muchas de ellas están ya siendo grandes dictadores de la energía. Las grandes compañías energéticas lo que hacen es un gran esfuerzo por mostrar cuáles son los beneficios de sus parcelas, ¿no? Y por lo tanto queda muy poco espacio para que alguien cuente cuáles son los beneficios de estas otras energías, ¿no? Luego además hay un problema añadido. Los tiempos de crisis siempre son tiempos difíciles para las utopías, ¿no? Para los cambios. Y a los medios de comunicación, que en este momento están sufriendo una crisis brutal, una crisis publicitaria, también se enfrentan
con que no pueden enfrentarse directamente con las grandes compañías, ¿no? Por lo tanto, se producen unos equilibrios, un juego de equilibrios que siempre es muy delicado. Cuando uno entiende que un adolescente ha visto de media más de 500.000 de anuncios, uno puede entender que a través de los medios de comunicación estamos construyendo pautas de organización social, pautas de vida. Claro, las pautas de vida en los medios de comunicación las dictan quienes pagan los medios de comunicación, que son las industrias, que lo que buscan a través de la publicidad es vender y vender y vender cada vez más, al margen de cualquier otro tipo de consideración, porque la lógica del sistema les obliga a vender ellos o a ser expulsados del mercado. Esa lógica publicista que te dice que hay que consumir más y más y más desoye esa idea de austeridad que tiene cualquier persona que dialogue con la humanidad, dialogue con el pasado, pero también quiera dialogar con el futuro y que se dé cuenta de que ese consumo incesante movido por la maquinaria económica es incompatible con dejarles un trozo de planeta Tierra a los que vengan detrás de nosotros. Ha sido la desidia administrativa y el peso de los poderes fácticos los que han hecho que el desarrollo vaya por detrás de lo posible y de lo necesario. Por otro lado está la propia acción de las propias compañías eléctricas, las propias compañías que dominan el sector. Y la forma en que lo hacen muchas veces es bastante oculta, ¿no? Es a base de poner dificultades, barreras, obstáculos, pero el motivo es muy claro. Es las compañías que que nos tienen que dar el acceso para podernos conectar a la red eléctrica como consumidores y que por tanto serían las mismas que nos tendrían que dar acceso si queremos conectarnos como productores, es decir, las que gestionan el cableado, los cables de la red eléctrica, son las mismas que tienen las centrales de producción, las grandes centrales de producción, las centrales térmicas, las centrales nucleares. Hay un evidente conflicto de intereses. Existe una ofensiva por parte de las grandes compañías eléctricas que acusan a los tenedores de placas fotovoltaicas de un negocio desmesurado. Romper con esos monopolios y recuperar por parte de la ciudadanía el control de su pensamiento, de su trascendencia, de su trabajo, de sus finanzas, es un requisito para que el ser humano no se suicide. Tenemos enfrente que las grandes corporaciones económicas son también las grandes corporaciones de producción de pensamiento, de producción de publicidad, de producción de documentales, de películas, de lógicas que siempre están atravesadas por la idea de consumo. Se ha hablado de que ha habido un boom fotovoltaico que es consecuencia de una mala regulación, pero el auténtico boom fotovoltaico está por venir, el que se producirá cuando la electricidad fotovoltaica sea más barata y es algo inminente. El problema, la razón real por la cual se está manipulando y haciendo toda esa demagogia con los costes de las primas de las renovables son los intereses de las grandes compañías eléctricas. ¿Por qué antes las energías renovables eran simpáticas y se podía dar una prima generosa para incentivar su desarrollo? Porque no molestaban, porque la cantidad de energía que aportaban al sistema era simbólica. Cuando la producción de energía con renovables ha empezado a ser significativa en cantidades, ha empezado a entrar en colisión con la que producían las grandes centrales eléctricas. E incluso, aun siendo parte de esa producción renovable, incluso la mayor parte, estando en manos de las mismas compañías eléctricas. Pues sí, señor, pero esas mismas compañías eléctricas, su principal interés no es la producción renovable, ni siquiera la producción eólica. Es la producción en sus viejas centrales térmicas y nucleares. Y cuando ha entrado en conflicto, las compañías eléctricas han decidido que en ese conflicto priman mantener la producción de sus viejas centrales, que es su negocio. Que podría no ser así, o sea, su negocio podría ser, y si nos creyésemos la propaganda que hacen, su negocio podría ser la energía renovable, pero no lo es. Y no lo es no porque no pueda ser, sí, porque no quieren que no sea. ¿Y por qué no quieren que sea? Porque en el negocio de la energía renovable ellos ya nunca serán los únicos. Con la energía renovable, además de las compañías eléctricas, que siempre serán las mayoritarias, además podemos estar cada uno de los ciudadanos y una multitud de pequeñas y medianas empresas. Eso molesta mucho. Y por eso se ha hecho toda esta enorme demagogia para poner freno al crecimiento de las renovables. Y por eso se ponen cupos, se ponen techos y se ponen limitaciones. Y lo que eran objetivos mínimos mandados por la Unión Europea se convierten en topes máximos. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién sirve
el gobierno? ¿A los intereses generales o a los de las grandes compañías eléctricas? Si individualmente cada ciudadano instalase una placa solar en su tejado, descubriría que no solamente es mucho más responsable con el consumo eléctrico, sino que además tendría la capacidad para inyectar energía eléctrica a la red y, por tanto, incluso ganar dinero con ello, ¿no? ¿Pero qué supondría esto para las compañías eléctricas? Pues probablemente supondría su desaparición, ¿no? Porque si todo el mundo, si las compañías se fragmentan en miles de ciudadanos responsables que inyectan energía eléctrica a la red, pues probablemente no tendría sentido esas superestructuras multinacionales de energía, ¿no? Así que no solamente es una oportunidad, sino que es un cambio de modelo de desarrollo social fundamental. Si fuéramos capaces de entender con distancia cómo el Estado cada vez nos aleja más de la toma de decisiones, cómo el sistema capitalista nos obliga a un consumo incesante que el planeta Tierra no puede sostener. Y si también fuéramos capaces de entender el propio pensamiento que nos piensa a nosotros mismos, ese pensamiento de la modernidad, y nos diéramos cuenta de que ese tiempo lineal, productivista, esa idea de progreso, de que siempre más es mejor, yo creo que podríamos encontrar freno. Si nos diéramos cuenta de que la ciencia nos lleva a la luna, pero donde la ciencia tiene lugar desaparece la biodiversidad. Si entendiéramos que en un árbol de la Amazonía hay más variedades de hormigas que en toda Inglaterra. Si entendiéramos todas esas cosas y las pudiéramos ubicar en su significación histórica, creo que nos frenaríamos y empezaríamos a repensar cómo nos organizamos de una manera más austera. Las grandes compañías que han dominado el sistema, pues si lo han dominado y se han enriquecido bajo esas circunstancias, si incorporan nuevas tecnologías, intentarán hacerlo solo para mantener el control. Claro, el que se incorporen nuevas tecnologías que les hagan perder el control o compartir el control con otros, no van a dar facilidades, es decir, no va a salir espontáneamente de ellos. Y por tanto, de entrada, o de modo casi natural, lo que van es a intentar presionar sobre la administración, argumentando que hay dificultades para que estos cambios no se lleven a efecto. Greenpeace cree que si bien es verdad que los combustibles derivados de vegetales podrían llegar a ser una alternativa al actual consumo y a la sed desbocada de combustibles fósiles, no lo será en tanto en cuanto no se respeten una serie de criterios que tienen que ver con lo local, con cerrar los ciclos de energía, con no emitir carbono a la atmósfera en mayor medida que lo hace un combustible fósil y sobre todo en un entorno de un modelo agrícola ecológico, sin tóxicos y sin transgénicos. Existe un modelo alternativo a los combustibles fósiles, pero el modelo de biocombustibles que se está imponiendo no corresponde a esa alternativa. Dicho de otra manera, estamos robándole alimento a los pobres para que los ricos podamos seguir conduciendo a gran velocidad por nuestras autopistas sobre algo que en cierto modo es quemarle alimentos a los pobres. Lo que nos hace únicos es precisamente que tenemos fecha de caducidad. Quien entiende eso dialoga con el género humano, es decir, trasciendes quien tú eres para ir un poquito más allá. Y cuando tú das ese salto, que es un salto de conciencia del Homo sapiens, te das cuenta de que una postura austera ante la vida te está permitiendo dialogar con los que todavía no han nacido, te está permitiendo dialogar con otros pueblos que tienen un nivel de vida menos desarrollado que el tuyo, pero que van a poder avanzar porque tú no estás usurpando ese derecho que ellos tienen, por ejemplo, a alimentarse. En cambio, quien rompe ese principio de austeridad, quien consume más de lo que le corresponde por su territorio, está monologando en el fondo, es decir, está ignorando el futuro de otros seres humanos y, por supuesto, está ignorando el futuro de las nuevas generaciones. Por eso creo que es tan importante romper esos monólogos tan autoritarios y establecer un diálogo. Lo que sucede es que el calificativo de natural para petróleo, gas, el uranio, deja de tener un poco sentido por las consecuencias finales, porque lo natural casi siempre lo asociamos a lo vivaz, a lo renovable, a lo que no causa daños a la salud ni de las gentes ni del entorno. Sí podríamos denominar un recurso natural al sol, a la magnífica solvencia, al hecho de que el sol es la verdadera solución para los problemas ambientales y económicos del planeta
en estos momentos. Lo tremendo es que en la cuenta de resultados de estas grandes empresas que producen energía no figura el daño que le causan a la atmósfera, no figura el hecho de que precisamente por consecuencia del cambio climático hay muchos inocentes en lugares remotos del planeta que pierden la totalidad de sus posibilidades vitales, que pierden sus haciendas, sus cosechas. Eso tiene una serie de implicaciones ambientales, climáticas, sociales, y una implicación muy directamente medible es el incremento en efecto del precio en los mercados alimentarios. Donde antes la soja o el maíz tenían un precio directamente indexado sobre la demanda de piensos y alimentos, por ejemplo en Europa o en China, ahora hay que añadirle eso el enorme incremento de demanda para producir biodiesel o bioetanol, y por lo tanto, por una parte hay una deriva de las superficies dedicadas a alimento para dedicarlas a combustibles vegetales, y por otra parte en el mercado mundial de commodities, es decir, materias primas alimentarias, al haber una mayor demanda suben los precios, de tal manera que son los más pobres y que muchas veces paradójicamente coinciden con quienes producen esas materias primas quienes verán cómo acceder a ese alimento es cada vez más difícil. La energía fotovoltaica empieza a tener interés a partir del siglo XXI, es decir, a partir del año 2002, 2005 aproximadamente es cuando los costes se reducen de manera ostensible y es cuando se hace algo asequible y asumible sin unos costes de inversión desmesurados, ¿no? Existe también a partir de ese momento una situación primada en el que al productor de placas fotovoltaicas se le retribuye de una manera especial por la electricidad que vende a red, y eso es lo que hace que buena parte de la población sea consciente de que efectivamente ahí se puede meter dinero y se puede tener producción energética. En cualquier caso, a pesar de todo ello, la energía renovable fotovoltaica situada en tejado sigue siendo anecdótica comparada con la energía que existe en grandes huertos solares, que suele ser propiedad de grandes grupos empresariales o de grupos inversores. Creo que es muy importante hacer una reflexión que nos permita salirnos de esa lógica para vernos desde fuera y ser conscientes de a dónde nos está llevando esa manera de pensar tan lineal y tan destructiva. El negocio es tan descomunal, es quizás el mayor de la historia de los grandes eventos económicos de la historia de la humanidad, que sin duda ha merecido la pena considerar que una suerte de publicidad, casi siempre bastante bien recibida por el público, merecía la pena. Por un lado, un poquito de producción limpia, y por otro, el que la gran fuente de alimentación del negocio esté basada en seguir machacando nuestra atmósfera con la producción sucia de todos los tiempos. Si las empresas que usan el petróleo, el carbón, el gas y el uranio estuvieran dispuestas a asumir el coste del 12 o el 15% del Producto Interior Bruto el día de mañana, entonces podríamos estar hablando de una mínima ecuanimidad, de unas cuentas de resultados realmente correctas y de un negocio mínimamente honesto. Y el pensamiento moderno, que insisto es más complejo, lo que nos ayudaría a su análisis a entender es que dentro de nuestras cabezas la idea de progreso funciona como algo evidente. El pensamiento moderno, en los grandes científicos, nos hizo pensar que siempre progresamos y que está bien que siempre progresemos, sin darnos cuenta de que ese productivismo extremo puede llevar a acabar con el planeta Tierra. Las energías limpias tienen muchísimas más ventajas, y si alguien nos las explicara las entenderíamos fácilmente, pero muchísimas más ventajas que las energías sucias tradicionales, ¿no? Lo tienen porque entendemos el valor de la energía, y en un mundo que se ha dado al despilfarro energético es muy importante que la gente sea consciente del coste tanto individual como de fabricación que tienen las energías, ¿no? Cuando uno pone una placa solar en una casa de campo, por ejemplo, se da cuenta de que tiene que ahorrar en el consumo energético porque se te agotan las baterías, ¿no? Esto nos hace mucho más responsables en el uso que hacemos de la energía. Pero no solamente eso, es que tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen después, y ya no queda mucho más tiempo para elegir. Hay que tomar la decisión ya y hacerlo ahora, ¿no? Cuando alguien tenga oportunidad de ponerse en una casa de campo, o incluso, como sucede en algunas ciudades, de instalar una placa solar en la azotea, debe tomar la decisión, por caro que parezca en un primer término, porque luego a medio o largo plazo no lo es mucho más económico, te permite inyectar electricidad y ganar dinero con ello, pero es que además es una responsabilidad y es una exigencia civil que debieran respetar todos los ciudadanos, ¿no? Si repartimos lo que nos cuesta colocar esos paneles encima del techo de nuestra casa
por todos los kilovatio hora que va a producirnos durante toda la vida de esos paneles, el precio de cada kilovatio hora va a ser muy pronto significativamente menor que el precio que nos cobre la compañía eléctrica ahora y dentro de 10 años, cuando todo el mundo sabe que dentro de 10 años la electricidad que provenga de quemar gas o quemar carbón o quemar gasoil va a ser mucho más cara. Por lo tanto, es algo que tiene sentido económico. Y si tiene sentido económico, tenemos ya el cielo es el límite, podemos llegar al infinito. Existen dificultades desde el punto de vista administrativo a la hora de convertirnos en productores, por ejemplo, con energía solar, ¿no? Pero no es imposible. Es decir, yo lo soy y muchas personas lo son. Es decir, una de las características diferenciales de eso que se ha llamado el boom o la burbuja de la fotovoltaica, que tanto han atacado a algunos, bueno, lo cierto es que son miles de personas, miles de individuos, no solamente de empresas, que serán centenares, sino miles de personas, lo que son hoy en España productores de energía eléctrica con el sol y con ninguna otra tecnología, con el sol. Es decir, que es una realidad que ya se está dando, a pesar de todas las dificultades, que no lo han facilitado en absoluto. Hay un incentivo económico, pero muchas barreras administrativas que persisten. Desgraciadamente, o la experiencia nos dice que un proyecto de energías renovables pues, puede tardar en realizarse pues, a lo mejor casi 2 años, dependiendo de la envergadura por los trámites administrativos que la acompañan y demás. Entonces nos tienen que llegar proyectos maduros para que puedan ser ejecutables, ¿no? Cuando hay un proyecto maduro, pues ahí estaríamos nosotros para estudiar su financiación. Y todo lo que tiene que ver con la solvente solución que supone la energía solar, y este juego de palabras es absolutamente intencionado, frente a la insolente insolvencia del petróleo, del gas, de la producción de energía con nucleares, es decir, con uranio, hay algo que es competente, que es solvente y que es una solución, porque es para todos, porque es democrática, porque está distribuida absolutamente sin excepción sobre toda la piel del planeta y porque no se salda con la deuda, con la trampa y con la postergación del cumplimiento de las obligaciones éticas, que es lo que hace el modelo actual. Y esto cuesta planteárselo intelectualmente, cuesta incorporarlo a las ideas y cuesta llevarlo a la práctica, porque demanda más esfuerzo, más compromiso, más incomodidades y un determinado grado de austeridad. Dentro de probablemente solamente 2 años más, la electricidad fotovoltaica será más barata que la electricidad convencional. Será la mejor inversión que podíamos haber hecho como país, como civilización, como planeta. Bueno, estamos en una vivienda aislada, en plena serranía de las Villuercas, en Extremadura, y está abastecida más que suficientemente por 20 paneles solares. Esto me proporciona una reserva de 4 kilovatios, más que suficiente para la totalidad de los electrodomésticos convencionales, pero en algunos momentos podemos usar herramientas potentes como hormigoneras, radiales y hasta soldadura eléctrica, es decir, que con 24 baterías y 20 paneles es más que suficiente para todas las necesidades convencionales y alguna excepcional. La verdadera alegría no solamente es estar en consonancia con la naturaleza y formar parte del grato regalo que es la energía solar, sino que sobre todo alegra en no hacer rico a los ya ricos, en no beneficiar a los ya beneficiados. Yo en 5 años voy a amortizar esta instalación fotovoltaica y a partir de ese momento tendré la enorme satisfacción de no pagar ningún recibo de la luz. Nosotros aquí somos autosuficientes, somos clarísimamente autárquicos, estamos felices por serlo, pero sin duda este modelo parece inviable para el conjunto de la sociedad. Yo mantengo que no es inviable, porque lo que puede hacer una persona lo puede hacer otro, lo que puede hacer un pueblo lo puede hacer otro pueblo, lo que puede hacer una sociedad lo puede hacer otra sociedad. Y desde luego estamos llamados a, en el mayor corto periodo de tiempo posible, ser solventes con la solución del sol. Además, que la única riqueza verdadera de este planeta, la verdadera opulencia del sistema biosfera-tierra, es que la energía solar alcanza a la superficie
de este mundo en una proporción 15.000 veces mayor de la estrictamente necesaria para cubrir todas las necesidades, todos los procesos, todos los ciclos y toda la actividad humana. Esto solo se hace una idea si compara su sueldo con el que tendría si le pagaran 15.000 veces más. El gran éxito de la película Matrix estaba en que el personaje tenía una sospecha de que había una gran mentira escondida detrás de la realidad que veía. El gran éxito de esa película estaba en dar respuesta, quizá un poco simple, a una cierta insatisfacción que tiene el ciudadano de a pie respecto a todo lo que le circunda. Yo creo que es un momento necesario de reflexionar sobre nuestra propia libertad. ¿Dónde realmente escogemos? ¿Dónde está realmente nuestra capacidad de decidir qué tipo de vida queremos? La libertad no puede ser escoger entre dos marcas de bebida de cola. La libertad no está en levantar una bandera que diga yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Creo que la libertad es un diálogo con los demás. Decían que Don Quijote estaba loco, pero no es verdad. El que estaba loco era Hamlet, porque Hamlet monologaba, mientras que Don Quijote constantemente dialogaba. Si somos capaces de hacer de la libertad un diálogo, seremos Quijotes y seguramente el deterioro medioambiental reclama Quijotes, es decir, pueblos que dialoguen y menos Hamlets que, frente a un mundo que no entienden, se esconden en su propia locura, que cree que no entiende absolutamente nada, pero que en el fondo está cerrándose todas las puertas. Soy Joaquín Araujo, un enamorado de la naturaleza que además tiene la suerte de vivir en compañía de esta maravillosa comarca de las Villuercas en Cáceres y que además practica pues, la ganadería, la agricultura y la silvicultura ecológicas. Escribo, hago documentales, doy conferencias y sobre todo creo que soy una criatura más hija del sol que hace posible la vida en este planeta. Me llamo Juan Carlos Monedero, soy profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y desde hace un par de cursos hemos puesto en marcha la asignatura Político y Medio Ambiente para intentar incorporar a la reflexión política pues, la constatación de que el planeta se está destrozando y que hay que reflexionar para intentar poner freno a esa locura. Soy Fernando Berlín, soy periodista, pero solo creo en el periodismo cuando es comprometido. Soy José Luis García Ortega, responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace. Soy Juan Felipe Carrasco, responsable de Agricultura y Alimentación de Greenpeace en España. Me llamo Ladislao Martínez y represento a ATAC España. Soy María José Romero, directora de ECO. Soy Mario Sánchez Herrero, fundador de ECO, una empresa que desde 2005 se dedica a instalar paneles fotovoltaicos encima de las cubiertas industriales e intentar popularizar, hacer que la mayor cantidad de gente posible participe en una fuente de energía inteligente, razonable, limpia. Soy María de Pablo Pecharromán, pertenezco al área de instituciones de Trío Dosman y dentro de este área pertenezco al área de renovables.